Desnuda inquietud, España, 1976, un análisis crítico del fantaterror español. Introducción. Desnuda inquietud representa uno de los ejemplares más atípicos y desconocidos de la corriente del fantaterror español durante su época de máximo esplendor, localizada en la primera mitad de los años 70. Dirigida por Miguel Iglesias Bons en 1976 y producida por José Antonio Pérez Giner para la legendaria casa de producción barcelonesa Profilmes, esta película constituye la última incursión de la compañía en el cine fantástico, marcando el final de una era significativa para el género en España. Contexto productivo y la Profilmes. La Profilmes fue durante los años 60 y 70 la principal y prácticamente única columna vertebral del cine de género fantástico en España, ganándose el apelativo de Hammer Española por su papel pionero en llevar el terror hispano a una nueva dimensión. La productora barcelonesa se especializó en la realización de cine fantástico, de terror y de aventuras entre 1972 y 1975, un fenómeno bastante inaudito en el panorama cinematográfico español de la época. Durante este periodo crucial, la compañía produjo películas que no solo se exportaron con éxito, sino que actualmente se editan en todo el mundo en formato DVD, a veces en ediciones de lujo que testimonian el valor de culto adquirido por estas producciones. Miguel Iglesias Bons, Barcelona, 1915 a 2012, se había convertido para aquella fecha en el realizador oficial de la casa, habiendo firmado consecutivamente títulos como Tarzán y el misterio de la selva, 1973, La diosa salvaje, 1974, La maldición de la bestia, 1975, y Quilma, reina de las Amazonas, 1975. El veterano cineasta barcelonés, cuya larga carrera comenzó en los años 40 y se extendió hasta 1987, fue particularmente prolífico en el género policíaco y de terror, dirigiendo cerca de 40 películas que lo convirtieron en una figura de culto entre los aficionados al cine de serie B español. En 1990 recibió el Premio Extraordinario Cinematográfico de la Generalitat de Cataluña por su dilatada carrera, además de la Medalla de Oro de la Sociedad General de Autores y Editores. Aspectos técnicos y creativos. El guión fue elaborado por el propio Iglesias Bons en colaboración con Enrique Josa, con quien el realizador no trabajaba desde 1970, cuando habían realizado juntos Presagio, otra película centrada en la parapsicología. La fotografía fue confiada a Tomás Pladevall, mientras que la música fue compuesta por Cam España. El reparto principal incluía a la actriz alemana Nadiuska en el papel de María, acompañada por Ramiro Oliveros, Roger, Gil Vidal, Frank, Luis Induni, Gabriel, Gaspar, Indio González, Alfred Luchetti, Enric Majo, Eva Robin, Antonio Sarra y Fernando Ulloa. La realización del filme estuvo caracterizada por notables estrecheces económicas que obligaron incluso al reciclaje de imágenes procedentes de la traslación del poema épico de Alonso de Ercilla La Araucana, realizada por Julio Coy en 1971, para recrear los flashbacks ambientados durante la conquista de México. Esta relativa tosquedad formal, sin embargo, no impide que el filme se distinga por su modesta pero sincera ambición artística. La trama y sus fundamentos históricos. La narración de Desnuda inquietud se articula en dos partes diferenciadas y se basa, como se informa en el prólogo con el que se abre la película, en hechos reales. Más concretamente, la historia evoca la permanencia en el Pirineo de Lérida de María de Moctezuma, hija del último emperador azteca, que estableció su residencia en esa zona tras contraer matrimonio con el noble catalán Juan Grau, barón de Toroliu. Esta evocación de una referencia histórica poco divulgada añade un plus de atractivo a una propuesta que se inserta en los raros pero valiosos esfuerzos del cine español por desarrollar un terror de raíces completamente autóctonas. La historia comienza en París, donde Roger y Frank asisten al entierro de su amigo Jim, cuya muerte resulta inexplicable. Para resolver el misterio, los dos deciden viajar a España, específicamente al Pirineo Ilerdense, al pequeño pueblo de Toroliu donde Jim había pasado los últimos meses de su vida. Sus investigaciones los conducen a la misteriosa y bella María, la mujer de la que Jim estuvo enamorado. Ahora María vive con su padre en lo profundo del bosque,
donde han tenido que refugiarse tras ser expulsados del pueblo por algunos vecinos supersticiosos que la consideraban una endemoniada. La antropología de la España profunda. El hecho de que la narración adopte el punto de vista de ciudadanos extranjeros, por tanto ajenos a la particular idiosincrasia española, contribuye a potenciar el retrato costumbrista que subyace en el relato de la sociedad de la denominada España profunda. El ambiente cerrado en el que se ambienta la historia queda reforzado desde los primeros momentos a través de planos generales que muestran la situación geográfica de Toroliu, una pequeña población enclavada en medio de las montañas, aislada del mundo exterior. Las pesquisas de los forasteros se topan inmediatamente con las respuestas evasivas y las reticencias de los vecinos, reacios a hablar de la presencia de su amigo en el pueblo por razones desconocidas. Con gran dificultad, su insistencia les permite obtener la información de que durante su permanencia en el lugar Jean había frecuentado la compañía de María, una joven sobre la que circulan todo tipo de rumores. Mientras que los más escépticos dicen de ella que es una buena muchacha, aunque quizás un poco retraída, están los que la consideran poco menos que una santa gracias a las dotes milagrosas de curación que le atribuyen, no faltando quienes por estos mismos motivos la tachan de bruja. El oscurantismo, la superstición y la intolerancia de este entorno cerrado emergen con claridad cuando los improvisados investigadores se enteran de cómo María y su padre tuvieron que abandonar Toroliu precipitadamente ante las amenazas y las presiones sufridas por parte de algunos convecinos, sin que se conozca cuál fue su destino. El detalle nada baladí de que la casa en que habitaban fuera la última del pueblo constituye una brillante analogía del estatus social de sus inquilinos en aquel microcosmos. La dimensión parapsicológica y simbólica. Gracias a la colaboración del médico local, representante por antonomasia de la óptica racionalista, los dos hombres se dirigen hacia el nuevo refugio de María y su padre, una cabaña perdida en medio del bosque, ajena a cualquier tipo de civilización o contacto externo. Los paisajes urbanos por los que hasta entonces había transcurrido la historia son sustituidos por los de la agreste naturaleza, sin que en ningún momento disminuya la sensación de claustrofobia y aislamiento. Llegados al lugar, Roger y Frank encuentran a una mujer que asume con resignación el estigma del fatalismo que parece acompañarla, acreedora a su vez de una actitud ambigua con respecto a sus supuestos poderes paranormales. Por un lado niega poseer cualquier tipo de poder sobrenatural, pero por otro reconoce con desasosiego el peligro que representa para los hombres que se han interesado en ella con fines amorosos. Cada vez que alguien se le acerca con intenciones libidinosas, se desatan una serie de fenómenos poltergeist cuya irrupción aborta el intento, ocurriendo incluso en aquellas ocasiones en las que María se muestra receptiva. Este elemento narrativo puede interpretarse como una transposición de la represión sexual que durante años sufrieron las mujeres en España a causa de la influencia de la Iglesia Católica. Es como si el subconsciente de María se rebelara contra la idea del contacto con un hombre. Esta interpretación encuentra confirmación en el final de la película, cuando después de que un incendio devora la cabaña en que vive, los restos de la joven aparecen intactos sin que se perciban rastros de quemaduras. El cuerpo no ha sido profanado, ni siquiera por un elemento del simbolismo purificador como el fuego, probablemente porque, como se ha visto, no había nada que purificar. Una crítica implícita al colonialismo español. Un aspecto particularmente audaz y a menudo pasado por alto de desnuda inquietud reside en los flashbacks evocativos que rememoran la conquista de México. En estas secuencias, realizadas con material reciclado de la traslación de la Araucana de Julio Coy, se presenta una narración que no duda en mostrar las nefandezas cometidas por los españoles y la destrucción de la civilización azteca. Para una película española de 1976, producida apenas un año después de la muerte de Franco y en plena transición democrática, esta elección representaba un riesgo considerable que trascendía ampliamente las convenciones del cine del destape. La mitología nacional construida durante el franquismo había presentado siempre la conquista de las Américas como una empresa gloriosa de civilización y cristianización, evitando cuidadosamente cualquier reflexión crítica sobre la violencia del proceso colonial. El régimen había utilizado la retórica imperial de la hispanidad para legitimar su propia ideología, celebrando la conquista como un momento culminante de la grandeza española.
En este contexto, presentar en la pantalla una visión que evidenciara los aspectos más oscuros y violentos de la colonización constituía una ruptura significativa con el discurso oficial que todavía permeaba en gran medida la sociedad española del periodo. La elección de Iglesias Pons y Josa de incorporar esta dimensión crítica en el guión revela cómo Desnuda Inquietud, bajo la apariencia de un filme de explotación, contenía en realidad elementos de denuncia social e histórica que lo sitúan en el ámbito de ese cine de la transición que buscaba redefinir la identidad nacional española. El hecho de que María encarne el espíritu de la princesa azteca María de Moctezuma puede leerse como una metáfora de la persistencia del trauma colonial, un legado de violencia que se transmite a través de los siglos y que continúa manifestándose en forma sobrenatural. La posesión paranormal se convierte así en un dispositivo narrativo para explorar las culpas históricas irresueltas de la nación. Esta dimensión autocrítica del filme adquiere ulterior relevancia si se considera en el contexto de la producción cinematográfica de la época. Mientras que la mayoría de las películas del Destape se limitaban a explotar la nueva libertad para presentar contenidos eróticos sin particular ambición intelectual, Desnuda Inquietud intentaba insertar una reflexión histórica y poscolonial dentro de la estructura del cine de género. El paralelismo implícito entre la violencia de la conquista y la represión de la sociedad rural contemporánea sugiere una continuidad en las estructuras de poder y en la opresión que conecta el pasado colonial con el presente franquista recién concluido. Es significativo que esta crítica se vehiculara a través del género fantástico, utilizando la posesión y los fenómenos paranormales como alegoría para cuestiones que difícilmente habrían podido abordarse de modo tan directo en otros contextos cinematográficos del periodo. El filme aprovecha la relativa marginalidad del cine de serie B para insertar contenidos potencialmente controvertidos, demostrando cómo los géneros populares podían fungir como espacios de contestación y revisión histórica en un momento de profunda transformación cultural y política de España. Nadiuska y el contexto del Destape. La protagonista femenina del filme, Nadiuska, seudónimo artístico de Roswitha Bertasa Smith Honchar, había nacido el 19 de enero de 1952 en Sierling, Alemania, de madre polaca y padre ruso, ambos de origen judío. Llegada a Barcelona en 1971 con solo 19 años, se convirtió rápidamente en una de las figuras más reconocibles del cine del Destape español de los años 70, periodo en el que la gradual desaparición de la censura franquista permitió una mayor libertad en la representación de la sexualidad en la pantalla. Con Desnuda Inquietud, Nadiuska buscaba significativamente iniciar una nueva etapa en su carrera que no se limitara simplemente a mostrar sus atributos físicos. Irónicamente, el momento del estreno del filme coincidió con el apogeo del Destape, lo que provocó que la película se comercializara como si se tratara de un drama erótico, aprovechando la popularidad de la actriz alemana. El título original mutó desde el inicialmente previsto Retorno a las tinieblas al definitivo Desnuda Inquietud, mientras que la propaganda incluía frases tan sugerentes como engañosas, como Nadiuska escala las cimas más altas de su carrera en esta película, donde podemos ver en toda la belleza su integridad física, o un film valiente para los que no temen ver más. La distribución internacional y el malentendido crítico. Para el mercado extranjero se rodó una doble versión, en teoría más explícita en desnudos, si bien a decir verdad las diferencias con el montaje español fueron prácticamente insignificantes. En el mundo anglosajón, la película se distribuyó con el título engañoso de Rape, violación, a pesar de que la componente erótica del filme resultara bastante limitada. A lo largo del metraje no faltan detalles escabrosos, como el conato de incesto por parte de quien se cree padre biológico de la protagonista, pero todo no pasa de algunos desnudos de Nadiuska. La cuestión del desnudo en Desnuda Inquietud merece sin embargo un análisis más profundo, pues representa uno de los aspectos más problemáticos en la historia conservativa y distributiva del filme. Nadiuska aparece efectivamente completamente desnuda en diversas secuencias prolongadas, elemento que para 1976 constituía todavía una presencia considerablemente atrevida en el cine español, a pesar del inicio del proceso de liberalización posfranquista. Estas escenas de desnudo integral no eran meramente gratuitas sino funcionales a la narración,
estando conectadas a los momentos de regresión hipnótica de María a su vida anterior como princesa azteca y a los fenómenos paranormales que la rodean. La situación de las versiones actualmente disponibles presenta notables complejidades. La versión en lengua inglesa que circula en la red, probablemente derivada de la distribución internacional con el título Rape o Naked Restlessness, parece presentar cortes respecto al montaje original español. Esta circunstancia no sorprende si se considera que las normativas sobre censura variaban considerablemente entre los diferentes mercados nacionales y que a menudo los distribuidores internacionales operaban modificaciones autónomas para adaptar el producto a las sensibilidades locales o a las exigencias comerciales específicas. La paradoja reside en el hecho de que mientras la versión española, realizada en un momento de transición de la censura nacional, podía permitirse una mayor audacia en la representación del cuerpo femenino, las versiones destinadas a los mercados anglosajones o de otros países europeos fueron probablemente sometidas a cortes por razones diversas. En algunos casos, estos cortes podrían haber sido motivados no tanto por la censura cuanto por la voluntad de enfatizar los elementos de terror en detrimento de los eróticos, o viceversa según el target de referencia. La doble naturaleza del filme, oscilante entre cine fantástico y cine erótico, hacía particularmente compleja su comercialización internacional. Es significativo que precisamente en 1976, año de producción del filme, España se encontrara en una fase liminal respecto a la censura cinematográfica. La muerte de Franco en noviembre de 1975 había creado un clima de expectativa hacia la liberalización, pero las estructuras censorias franquistas estaban todavía formalmente operativas, aunque progresivamente debilitadas. Esta situación ambigua permitía cierta experimentación, pero mantenía también elementos de incertidumbre para los productores. El hecho de que Profilmes decidiera incluir desnudos integrales prolongados en Desnuda Inquietud testimonia una estrategia productiva que buscaba explotar al máximo esta ventana de oportunidad, anticipando la completa desaparición de la censura que ocurriría formalmente solo a finales de 1977. La cuestión se complica ulteriormente si se considera que las copias actualmente en circulación podrían derivar de diferentes fuentes, algunas de las cuales podrían haber sido ya censuradas o modificadas en épocas precedentes. La falta de una restauración filológica completa que reconstruya con certeza el montaje original querido por los realizadores hace difícil establecer cuál es efectivamente la versión auténtica del filme. Esta situación no es inusual para el cine de género español de los años 70, a menudo víctima de distribuciones caóticas y de escasa atención conservativa por parte de los archivos cinematográficos. Valoración crítica y legado. A pesar de las imperfecciones formales debidas a las estrecheces económicas y de la escasa ambición en trascender su condición primigenia de modesto producto de consumo, Desnuda Inquietud se erige con pleno mérito como uno de los ejemplares más atípicos y estimulantes del fantaterror español. La película fue realizada en un momento en que la fabricación de este tipo de cine comenzaba a languidecer en el país, influenciada por diversos factores industriales y sociales, y representó con acento agudo la última incursión en los márgenes de lo fantástico de la mítica Profilmes. La calidad de la propuesta fue reconocida cuando, considerada en su justa dimensión de película fantástica, fue presentada durante la 14ª edición del prestigioso Festival Internacional del Cine de Ciencia Ficción de Trieste, en Italia. Este reconocimiento en ámbito internacional subraya cómo, más allá de los malentendidos comerciales y distributivos, la obra de Iglesias Bons lograba ofrecer una contribución significativa al cine de género español, insertándose en la corriente del denominado Spanish Gothic, junto a otros títulos como El Monte de las Brujas y la tetralogía templaria de Amando de Osorio. La película se distingue además por su intento de radicar el terror cinematográfico en elementos históricos y culturales autóctonos, evitando la simple emulación de los modelos anglosajones o italianos que dominaban el mercado internacional del género. La evocación de la figura histórica de María de Moctezuma, el retrato antropológico de la sociedad rural española y la exploración de temáticas parapsicológicas confieren al filme una especificidad cultural que trasciende los límites de la producción de serie B. Curiosidades y recepción.
Algunos aspectos de la producción y de la distribución del filme merecen particular atención para comprender plenamente su contexto histórico y cultural. Nadiuska aparece completamente desnuda en diversas secuencias prolongadas, circunstancia que en 1976 representaba todavía un elemento considerablemente audaz en el cine español, a pesar del inicio del proceso de liberalización. La película fue distribuida en pleno apogeo del Destape, exactamente un año después de la muerte de Franco, cuando la censura se relajó repentinamente abriendo nuevas posibilidades expresivas para los cineastas ibéricos. La distribución internacional del filme generó una variedad de títulos alternativos que reflejan los diferentes enfoques comerciales en los varios mercados. En Alemania la película fue presentada como Nackte Anrufe, mientras que para el mercado internacional anglófono se utilizó el título Naked Restlessness, ambos traducciones literales del título español que mantenían la ambigüedad entre la dimensión psicológica de la inquietud y la física de la desnudez. Actualmente Desnuda Inquietud es considerada un filme de culto entre los aficionados al cine erótico español de los años 70, apareciendo frecuentemente en las listas especializadas como una de las películas más atrevidas del Destape. Esta clasificación, sin embargo, tiende a oscurecer las cualidades propiamente cinematográficas y fantásticas de la obra, reduciéndola exclusivamente a su componente erótica. El filme está disponible en algunas plataformas de cine clásico español y en ediciones DVD de colección, permitiendo a las nuevas generaciones de cinéfilos redescubrir este testimonio significativo de un momento crucial en la historia del cine ibérico. Conclusiones. Desnuda Inquietud permanece hoy como una obra desconocida pero significativa en el panorama del cine fantástico español de los años 70. Su posición liminal entre diversas corrientes cinematográficas, el fantaterror, el cine de autor de la transición, el destape comercial, la convierte en un objeto de estudio particularmente interesante para comprender las dinámicas productivas y culturales de un momento crucial en la historia del cine ibérico. El filme representa además un capítulo importante en la filmografía de Miguel Iglesias Bons y en la breve pero intensa parábola artística de Nadiuska, ambas figuras que merecerían una revalorización crítica más profunda. Su legado testimonia tanto las posibilidades como las contradicciones del cine de género español en una época de profundas transformaciones sociales y culturales.